Buenas, buenos días. Sigamos adelante escuchando la palabra de Dios. Vamos a hablar de un evangelio de San Mateo en el capítulo 18, versículo 24. El impuesto para el templo. Sí, este es el evangelio de hoy. Sí, Lucas capítulo 18, no, Mateo, perdón. Mateo capítulo 18, versículo 24, el impuesto para el templo, sí. Ese es el texto de hoy. Un evangelio chiquito, muy pequeño, pero muy precioso. Y dice el evangelio que al volver a Cafarnaún, se le acercaron a Simón Pedro, los que cobran impuestos para el templo, y le hicieron esta pregunta: sí, ¿por qué tu maestro no paga impuestos para el templo? Sí, claro que sí, respondió Simón Pedro, y se fue de ahí. Al entrar en la casa, sí, Jesús se le adelantó y le dijo: Pedro, sí, y dijo a Pedro: ¿qué piensas de esto, Simón? ¿Qué piensas de esto, Simón? Se le adelantó a Pedro y le dijo: ¿qué piensas de esto, Simón? Sí. ¿Quiénes son los que pagan impuestos y contribuciones a los reyes de la tierra? ¿Sus hijos o los extraños? Pedro le dijo: los extraños. Jesús le contestó: los hijos no tienen por qué pagar impuestos, pero es bueno evitar escandalizar a esta gente. Sí, ve a la playa y echa el anzuelo, y al primer pez que encuentres, ábrele el hocico. Allí encontrarás una moneda de plata, y paga por ti y por mí. Esta es palabra del Señor Jesús. Un evangelio chiquito, un evangelio bonito. Vemos cómo hoy se le arriman los cobradores de impuestos para el templo y le preguntan, primeramente le preguntan a Simón Pedro, ¿sí? ¿Por qué tu maestro no paga impuestos para el templo? Pero Pedro dijo: claro que sí, y se fue de ahí. Al entrar en la casa, se le adelantó Jesús y dijo a Pedro: ¿qué piensas de esto, Simón Pedro? ¿Qué piensas de esto, Simón? ¿Sí? ¿Cuáles son los que cobran impuestos y contribuciones? Son los reyes de este mundo y sus hijos. ¿Y quién debe de pagar impuestos?, preguntó Jesús a Simón. Y Simón le dijo: Jesús le pregunta: ¿sus hijos o los extraños? Pedro le contestó: los extraños. Pero Jesús le contestó: sí, es bueno evitar escandalizar a esta gente. Vete a la playa y tira el anzuelo al mar, y al primer pez que pesques, ábrele el hocico. Allí encontrarás una moneda de plata, y paga por ti y por mí. Vemos cómo hoy el Señor Jesús nos invita, sí, a que debemos de pagar los impuestos para evitar escandalizar a esta gente, porque esta gente andaba buscando hacer caer a Jesús de cualquier forma, de cualquier manera,
buscaba toda ocasión, buscaba todo pretexto para hacer encontrar a Jesús en algo que Jesús metiera la pata para después tener algo de qué acusarlo. Por eso vemos como hoy el Señor Jesús, y eran tan cobardes los maestros de la ley y los fariseos que gobernaban a estos cobradores de impuestos del templo. Y no tienen el valor para acercársele a Jesús. Se le acercan a Simón Pedro. Cuando volvía al volver de Cafarnaúm, se le acercaron a Simón Pedro los que cobran el impuesto para el templo y le hicieron esta pregunta: ¿tu maestro no paga impuestos para el templo? Claro que sí, respondió Simón Pedro, claro que sí, y se fue de ahí. Y al entrar en su casa, Jesús se le adelantó y dijo a Pedro: ¿qué piensas de esto, Simón Pedro? ¿Qué piensas de esto? Sí. ¿Qué piensas de esto, Simón Pedro? ¿Quiénes son los que deben de pagar impuestos y contribuciones a los reyes de la tierra y sus hijos? ¿Sus hijos o los extraños? Pedro contestó: los extraños. Jesús añadió: los hijos no tienen por qué pagar impuestos, por qué pagarlo. Pero sin embargo, ¿qué nos cuesta evitar escandalizar a esta gentuza? Y dijo a Simón: vete a la playa y echa el anzuelo, y al primer pez que pesques, ábrele el hocico, y allí encontrarás una moneda de plata. Sácasela y ve y paga el impuesto por ti y por mí. Sí. Imagínese usted, Cristo siendo Señor de cielos y tierra, debe de pagar impuestos, porque tiene que llevar a cabo el plan que el Padre le ha encomendado. Pero vemos cómo le preguntan a Simón Pedro. Hoy Jesús nos invita a pagar el impuesto, ¿sí? El impuesto tanto al gobierno federal como al gobierno supremo, ¿sí? Por eso en otro texto el Maestro Jesús dijo: den al César lo que sea del César y den a Dios lo que sea de Dios. En otro texto dijo: den al templo lo que sea del templo y den al gobierno lo que sea del gobierno, ¿sí? Debemos de pagar el impuesto tanto al gobierno. Por eso aquí nos menciona, ¿sí?, a los reyes de la tierra, ¿sí?, a los que dirigen este mundo, ¿sí?, y sus hijos, ¿sí? Y le hace esta pregunta a Simón Pedro, ¿sí? ¿Quiénes son los que deben de pagar impuestos? ¿Sus hijos o los extraños? Simón Pedro le contesta: los extraños, ¿sí?, los extraños. Y en este mundo nosotros somos los extraños. Aunque seamos hijos de Dios, sí, tenemos que pagar el impuesto. Tenemos que cumplir con los impuestos tanto al gobierno municipal y federal como al gobierno del templo. Por eso se encuentra Pedro con estos cobradores de impuestos para el templo y le hacen esta pregunta: ¿tu maestro también no paga impuestos para el templo? Claro que sí, responde Simón Pedro. Claro que sí, ¿cómo de que no pagamos impuestos? Sí, claro que sí. Y vemos cómo Pedro había dicho que sí, y cuando al entrar a su casa, Jesús se le había adelantado y le pregunta a Pedro: ¿cómo ves esto, Simón? ¿Sí? ¿Cómo ves esto, Simón? ¿Sí? Los impuestos y las contribuciones se les tienen que pagar a los reyes de la tierra y sus hijos.
¿sí? Pero le hace esta pregunta, ¿sí? ¿Cuáles son los hijos? ¿A quién se le debe de pagar? ¿A sus hijos o a los extraños? Pero Simón Pedro le contesta, a los extraños. Y Jesús añade, es bueno evitar el escándalo, no es bueno escandalizar a esta gente, ¿sí? Ve a la playa y al primer pez que encuentres, ¿sí? Tira el anzuelo y al primer pez que pesques, ábrele el hocico y paga. ¿Sí? Allí encontrarás una moneda de plata, sácasela y ve a pagar por ti y por mí. ¿Sí? Yo no tengo por qué pagar impuestos, pero sin embargo es bueno no andar escandalizando, no escandalizar a esta gente. Mejor ve y haz lo que nos manda la ley, para cumplir lo que manda la ley de este mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros no somos de este mundo. ¿Cuántos gobernadores, cuántos gobernantes llegan al poder? Y para llegar al poder, ¿sí? Andan atropellando a medio mundo y después que llegan al poder, juran ayudar a uno y después se andan chingando a uno, andan abusando del poder que Dios les encomendó. ¿Cuántos sacerdotes, señores obispos, señores curas, sí, se hacen ricos valiéndose de que son obispos, de que son señores curas, se hacen ricos? Unos predican a Cristo por amor, unos sacerdotes predican a Cristo por amor, pero otros predican a Cristo y se valen de la palabra de Cristo para hacerse ricos, como andan imitando a estos cobradores de impuestos del templo, ¿sí? Y van con la noticia, ¿sí? Van con la noticia. Ven que Pedro, al volver de Cafarnaún, se le acercaron a Simón Pedro y le dijeron los que cobraban impuestos para el templo, tu maestro no paga impuestos para el templo, pero se encuentran con la noticia que, claro que sí, contestó Simón Pedro, sí, y se fue de ahí. Pero al irse de ahí, se encuentra con que Cristo se le adelantó y dijo a Pedro, ¿qué piensas de esto, Simón? ¿Qué piensas de esto? ¿Sí? Los impuestos, ¿hay que pagarlos o no hay que pagarlos? ¿Hay que pagarlos a los hijos o hay que pagarlos a los extraños? Simón Pedro, los impuestos, las contribuciones, ¿hay que pagarlos a los hijos o hay que pagarlos a los extraños? Pero Simón le contesta, a los extraños, maestros, ¿sí? Vete a la playa y avienta el anzuelo y al primer pez que pesques, ábrele el hocico y allí encontrarás una moneda de plata. Ábrele el hocico y paga por ti y por mí, porque es bueno evitar el escándalo. Este es un mensaje de conociendo la palabra de Dios en carne viva. Para si gustas leerlo, búscalo en YouTube. Sí, del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 18, versículo 24, el impuesto para el templo. ¿Por qué tu maestro no paga impuestos para el templo? Pero Simón Pedro le contestó, claro que sí, claro que sí. Y Pedro iba pensando, Pedro iba reflexionando, pero cuando entra en casa se le adelanta el maestro y le dice a Pedro, ¿qué piensas de esto, Simón? ¿Qué piensas de esto, Simón? Sí. ¿A quiénes debemos de pagarle los impuestos y las contribuciones? ¿A los reyes de este mundo y a sus hijos o a los extraños? Pero Simón Pedro dijo a los extraños. Entonces Jesús añadió, entonces sus hijos no tienen por qué pagar impuestos, pero sin embargo es bueno evitar escandalizar a esta gente. Sí, es bueno evitar escandalizar a esta gente.
Vete a la playa y tira el anzuelo, y al primer pez que encuentres, ábrele el hocico, allí encontrarás una moneda de plata y paga, sácasela y ve a pagar por ti y por mí. Bendiciones para ti, bendiciones para tu familia, sí, que Dios te bendiga y pídele a Dios por mí. Gracias.